¿Quién vive? Alaben, vive reina por los siglos de los siglos. Gloria sea al Señor. El Señor es bueno y siempre tiene una palabra para nosotros. Gloria al Señor. Bendito es su nombre. Les invito a abrir su Biblia en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. ¿Y tu Biblia, Daniel? ¿Y tu Biblia? Capítulo 7. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Su palabra nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Padre celestial, Padre eterno, bendito Dios de Israel, mi alma te alaba, te bendice y te glorifica, Señor. Dios mío, en esta noche estamos delante de tu presencia. Tu pueblo tiene sed de tu palabra. Señor, habla nuestras vidas. Que venga tu palabra directamente a tu corazón hacia nosotros y nos diga lo que necesitamos escuchar en esta noche. Sea palabra de Dios y no de hombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Santo es su nombre. Aleluya. Gloria sea su nombre. En el capítulo 6 del mismo libro, si usted retrocede, está en capítulo 6, versículos 17 y 18, nos dice: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Y la santidad dice que la debemos perfeccionar en el temor de Dios. En estos tiempos, el temor de Dios está escaseando. Si el hombre inicuo, como dice la palabra, el mundano, aquel que no tiene a Cristo en su corazón, no tiene temor de hacer las maldades, el ladrón cuando ve al policía se asusta y se esconde, pero que se va al policía y sigue robando. No hay temor. ¿Por qué no hay temor? Miedo puede ser pasajero, pero el temor es permanente. Cuando usted tiene temor de las cosas de Dios, usted evita hacer lo malo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted, la carne en la cual están todas las cosas negativas. ¿Por qué? Porque desde Adán tenemos esa maldición, gloria al Señor. Entonces la carne nos puede querer impulsar, pero el temor de Dios que está en nuestros corazones nos hace frenar. Nos hace frenar. Dice la palabra que el sabio mira el mal y se aparta. ¿Por qué? Porque él sabe lo que va a acontecer. Porque él tiene el temor de Dios en su corazón y sabe que eso es malo. Y sabe que va a tener consecuencias en su vida y se aparta. Ahora en estos tiempos se ha perdido el temor. Aún dentro de la iglesia estamos cogiendo costumbres ajenas. Por lo general, el ecuatoriano tiene la facilidad de perder su identidad. ¿Sí? Se va un ratito, un par de meses o un año a otro país y trae las costumbres de los otros países. El dialecto. Se va a España y cuando ya viene acá dice: hostia, tío. Ya comienza a hablar no como ecuatoriano, sino como español. Se va a Argentina y viene para acá y dice: oye, pibe. Qué fácil pierden su identidad. Fácil se les pega las costumbres ajenas. Y Dios, cuando sacó a Israel
de Egipto y lo metió, o lo iba a meter, estaba en proceso de meterlo a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la que se le había dado a Abraham. Él les dijo en Deuteronomio capítulo 18, verso 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué le está diciendo? Mira, yo he botado de delante de ti esas naciones porque no me agrada lo que hacen, porque sus costumbres son ajenas o contra mi voluntad. Vas a entrar ahí, pero vas a desecharlo, botarlo, a terminarlo, y no se te pegue ni una mala costumbre. Y en estos tiempos Dios le dice a la iglesia, no te metas o no traigas costumbres ajenas a tu vida espiritual. Estamos pasando estos tiempos. Mucha gente a veces no le gusta hablar estos temitas de esta o del Halloween y estas cosas. Fiestas paganas y diabólicas. Y yo estuve leyendo el trasfondo estaba leyendo de esta costumbre pagana, que comenzó en Europa, un pueblo de los celtas, dicen, y esa costumbre se extendió allá, y después vino a Estados Unidos. Y por medio de la televisión, las películas, porque ahora cada uno tiene su televisor, cada uno tiene va a ver su programa, comienza a copiar costumbres paganas que piensan que es buena. Y ya usted ya está escuchando y escuchado que en las escuelitas ya quieren celebrar Halloween. Y el cristiano que los días de culto están alabando a Dios, que viene el domingo a alabar a Dios, cuando la profesora le manda una notita que tiene que mandar disfrazado al niño porque va a participar de una fiesta de Halloween, no se acuerda que a Dios no le agrada eso. ¿Ah? Y se pone a buscarle disfraces para que vaya su hijo a hacer lo que no le agrada a Dios. ¿Ah? ¿Usted cree que Dios se agrada de que uno manda a su hijo a realizar una fiesta pagana? Muchos no realizar, a participar de una fiesta pagana. Eso no es de Dios. Y mire que la fiesta pagana, según lo que yo estuve leyendo, comienza el 31 de octubre y termina, son 3 días, el 2 de noviembre. Son 3 días. Y aquí agarramos también la de México, el Día de los Muertos. Y en estos tiempos la gente se va a velar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el gloria de Dios? Según el Timoteo capítulo 1, verso 9 nos dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. El que nos llamó con un llamamiento santo. Y como leemos aquí el versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Cuando Dios limpia a una persona, cuando Dios nos perdona nuestros pecados, nos limpia con la sangre de Cristo, ya no podemos contaminarnos. Ya no podemos apegarnos a esas costumbres paganas. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pues su corazón está muy lejos de mí, porque en vez de mi palabra ponen mandamientos de hombres. Costumbres paganas, costumbres, fábulas, que no tienen fundamento, pero son gustosas, fáciles de llevar. Me agrada, está más bonito. ¿Por qué Salomón cayó? ¿Ah? Porque comenzó a contaminarse, primeramente comenzó a casarse con mujeres extranjeras. Cuando Dios en su ley decía que no puede el pueblo de Israel coger una mujer fuera de su pueblo. Y él comenzó, ¿y qué pasó? Que las costumbres de sus mujeres se le pegaron. Y él fue y adoró los dioses de las mujeres.
Entonces, el cristiano tiene que ser santo, aún en eso. No solo, ay, no, porque no miento, no robo, no esto. No, en todo. La manera de vivir, nosotros tenemos que saber cómo vivimos en esta tierra. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. De toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Por qué? Porque la carne está viciada. Lo vemos en en Gálatas capítulo 5. En los cuales están los deseos de la carne. Porque la carne nos tiende o nos lleva al pecado. Pero el Espíritu de Dios nos lleva al cielo. Amén. Las celebraciones, esas celebraciones paganas, no solo esta, todo lo que se vaya contra Dios, no glorifica a Dios. Y un cristiano que participa de ella no está glorificando a Dios. Nosotros, dice 1 Corintios capítulo 10, verso 31, dice que si pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tu comportamiento aquí dentro del templo, como fuera del templo, tiene que glorificar a Dios. Tienes que glorificar a Dios con tu comportamiento. En comida, en bebida o en las cosas que tú haces. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Cuando estás participando de esas cosas, no estás glorificando a Dios. Nadie te puede dejar a tu hijo de años porque no participa de eso. Pero qué lindo los niños, las mujeres como se ilusionan. Ay, qué bonito. Eso si no es de Dios, no lo hagan. Si lo estaban haciendo, pídale perdón a Dios y no lo vuelvan a hacer. Gloria a Dios. ¿Cuál es aleluya? Santo el Señor. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ¿qué pasa si no lo instruyes? Si dejas, está bien. En la escuela tú tienes que ponerlo para que aprenda a sumar, restar, dividir, leer, escribir. Pero es importante, porque aquí la Biblia no dice, gloria al Señor, Proverbios capítulo 22, verso 6, que tienes que mandar a tu hijo para que todo le enseñen allá dentro de la escuela. Las mujeres de este tiempo, las madres de tiempo, bueno, ahorita este tiempo de teletrabajo, de cosas más, ya la pobre madre está esclavizada con las cosas que tiene que hacer de eso. Pero, de un tiempo acá, todos le echamos la culpa al profesor. Si el niño te sale rebelde, resabiado, si el niño insulta, es que le están dando una mala educación en la escuela. ¿Quién dijo que en la escuela tiene que educarlo? La educación y comienza en la casa. Ahí tú le pones los valores. Dice, instruye al niño en tu camino, instrúyelo tú. Y con eso, refutas, con eso apartas las malas creencias que le están poniendo en la escuela. En la escuela le enseñarán a leer, escribir y todas esas cosas más. Pero de Dios tienes que enseñarle tú. De Dios tienes que instruirlo tú. No esperes que la mujer que es adúltera, que es atea, le enseñe a tu hijo cosas de Dios. Tienes que ser tú quien enseña. ¿Cuánto es gloria a Dios? Claro que si una profesora es temerosa de Dios, cristiana, tampoco la pueden enseñar. Porque lamentablemente el gobierno ha quitado a Dios de las escuelas. Por más que una profesora cristiana quiera enseñarles, darle consejos, si la denuncian, entonces ¿quién tiene que enseñarle? Es el Padre. Es el Padre. Buena gloria a Dios. Los hijos de Dios no deben participar en las obras de las tinieblas. Efesios capítulo 5, verso 11 nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Más bien repréndelas.
ay, va a participar, Dios reprenda al diablo. Mi hijo no participa en esto porque yo soy cristiano, temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Porque ahora es tiempo, no hay temor. ¿Qué puede hacer? Le tememos más al hombre que a Dios. ¿Ah? Le tememos más al hombre. Ay, no, es que después me lo dejan de años, tengo cosas más. No, yo tengo que hacer participar. Pastor, tengo que hacer participar porque me obligan. Dios reprenda al diablo. Eso no te pueden obligar. Eso no te pueden obligar. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. 1 Corintios capítulo 10, verso 21. No puedes participar, dice, de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Jesús mismo dijo, no podéis servir a dos señores. O amas a uno y menosprecias al otro. No podéis servir a Dios y a los demonios, a Belial. No. Tienes que saber a quién has querido y a quién estás sirviendo. Con la gloria de Dios. Bendito sea su nombre. Y a Dios no le agrada. Mire, nosotros como cristianos debemos aprender. Si tal vez no conocíamos, si tal vez por ignorancia, porque muchas veces, gloria al Señor, no queremos que topen esos temas de brujería, de Halloween, esas cosas más, porque no, eso a lo mejor ni mencionarlo. ¿Cómo no vas a mencionar si tienes que aprender? La palabra dice que por falta de conocimiento perece el pueblo. Si no conoces que eso es malo, nunca le vas a decir a tu hijo que es malo. Y ese es el asunto con los cristianos de ahora. ¿Sabes qué quieren? Quieren que el niño siga su vida lo más normal. Cuando ya tenga edad, cuando ya sea grande, ahí él decidirá si va a la iglesia o no va a la iglesia. Ahora yo me pregunto, si nunca le enseñaste el temor a Dios, el amor a Dios, el amor a asistir a la iglesia, el servirle a Dios, cuando ya sea grande, ¿qué va a escoger? Si le enseñaste el mundo en lugar de las cosas de Dios. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a gustar? Irse a los bailes, a las farras, a los viajes, a todas las cosas más, menos a la iglesia. Ay, no, pastores, que cuando mi hijo sea grande, ahí él decide si quiere ir a la iglesia o no. Pero si no las has enseñado, si no las has inculcado, si te da temor de enseñarle lo malo, esto es malo delante de Dios y no puedes hacerlo. No, es que mi hijo está pequeño, todavía está pequeño. No son jóvenes, tienen que disfrutar. Dios reprenda al diablo. O sea, porque son jóvenes, tienen que disfrutar y se lo carga el diablo, que se lo cargue. ¿Cuántos jóvenes salen de sus casas a hacer lo que les da la gana y nunca más regresan? Un accidente los sorprendió en el camino, haciendo lo malo. Eso es lo triste, haciendo lo malo. Por eso Job se levantaba cada mañana y ofrecía sacrificio por cada uno de sus hijos. Eran 10. Sacrificó. ¿Por qué? Porque él les daba ejemplo, porque él les enseñaba las cosas de Dios. Pero él aún así no se confiaba. Y cuando tenía que reunirse para celebrar un cumpleaños de uno de los hermanos, él se levantaba temprano a ofrecer sacrificio para que Dios los proteja, los cuide, los guarde y no hagan lo malo. Pero ahora en el tiempo el cristiano dice, no, tranquilo. Él está pequeño, entonces para que aprenda las cosas de Dios. Y cuando tiene unos 11, 12 años, es joven, todavía no puede. Cuando tiene 14, 15 años, es joven, tiene que disfrutarlo. ¿Cuándo piensas enseñarle el temor de Dios? Y yo digo, ese cristiano podrá enseñar un temor que no tiene. Porque si no son si el padre no es temeroso de Dios, ¿qué va a enseñar si no tiene él tampoco? ¿Qué enseñar? No puede. No puede dar lo que no tiene. En estos tiempos, dice la Biblia, en los postreros tiempos, el amor de muchos se enfriará. Y se está enfriando la iglesia. Y eso es peligroso.
peligroso. Porque Dios no viene por una iglesia debilucha. Por una iglesia pagana Dios no viene. ¿Por qué se dice a la iglesia tradicional que es la gran ramera? Porque adulteró, porque dejó entrar todos los demonios. Todos los tipos de demonios los entraron. Idolatría, culto a los muertos y de todo. Todo lo que un endemoniado hombre se ponía, se lo creía o el diablo se lo ponía, eso lo hacía ley y todo el mundo lo hacía. Y comenzaron a, ¿qué cosa? A poner tradiciones en lugar de la palabra. Por eso se le dice que la gran ramera. Y todo lo que habitan dentro de esa religión hacen lo que le da la gana. Hacen lo que le da la gana. Viven desenfrenadamente porque no tienen temor a Dios. Porque les ha inculcado que cuando mueran no se van al infierno. Hay un purgatorio donde van a purgar. ¿Y qué pasa? Ahí es vuelta el peso para los familiares que quedan vivos. ¿Por qué? Hay que hacerle misa tras misa tras misa para sacarlo al pobre. ¿Ah? De pronto está bien unido y hay que sacarlo bastante. Hay que hacer siquiera unas 20, 30 misas. ¿Ah? Es que según, pues, ¿no es cierto? Si no era muy malo, unas 3, 4 misas. Pero si era la tapa, unas 30, 40 misas para sacarlo. Pues. Porque hay que sacarlo. Pero la Biblia me enseña que he establecido que el hombre muera una sola vez y sea reservado para el día del juicio. Reservado en el cielo o del infierno, dependiendo de lo que aquí en la tierra Él escogió. ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Cuál es la aleluya? ¿Quién vive? Alabe y vive reina por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. A Dios le agrada que un cristiano vaya a hacerse curar del ojo, del susto. ¿Eso qué? ¿Es brujería o no es brujería? ¿No es cierto? Entonces Dios no le agrada nada de hechicería. Dice en Gálatas capítulo 5, versos 19 y 21, que están ahí, gloria al Señor, los deseos de la carne, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda y disensiones y herejías. Son deseos de la carne. Mira, la brujería, la hechicería está en deseo de la carne. Por eso que el diablo les ha metido en la cultura que ve una cosita, ojo de mujer encinta, ojo de no sé cuánto. Yo lo viví con mi hijo mayor, con el primer niño. Cada rato iba, que elogiaba. Ojo de mujer encinta, busca esa mujer encinta cuál es para cuidarlo al niño, pues, para que no lo vea. ¿Ah? Yo viví también esa ignorancia. Porque son demonios que se meten ahí. Porque no es que no existe, el diablo existe, y la brujería existe. Y existe eso para tenerte a ti, ¿qué cosa? Metido en eso. Pero cuando uno viene a Cristo, todo eso se rompe. Gracias al Señor viene a Cristo y es bueno, roto está todo eso. Y nunca más mi hijo fue golpeado, ni ninguno de mis hijos. Pero ¿qué pasa? Que hay cristianos que tienen 5, 10, 15 años y todavía quieren pasar el huevo al hijo. Yo reprendo al diablo. No, yo no lo estoy llevando al curandero, yo mismo le sobo. ¿Acaso Dios le agrada que haga esas prácticas? Amén o ay. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Dice, y envidia, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de los cielos. La hechicería no es de Dios. Esas prácticas no son de Dios. Un cristiano ni por aquí pensar hacer eso. Más bien reprenderlas en el nombre de Jesús.
Amén. Éxodo capítulo 22, verso 16 dice que si hay una hechicera, que no viva. Mira, a la hechicera no dejarás vivir. ¿Ah? O sea que si alguna hechicera dentro de Israel la mataban, eso la mataban. Hay que erradicar ese mal de raíz. Entonces, si antes Dios mandaba a que todas aquellas que hacían prácticas de hechicería mueran, ahora en estos tiempos no te va a mandar a matar ni una, pero todo aquel que practica eso está muerto para Dios. Así que tenemos que cuidar en lo que hacemos, con temor a Dios. En todo lo que hacemos tenemos que tener el temor de Dios. Tenemos que preguntarnos si eso glorifica a Dios o no glorifica. Ay, hermano, entonces no puedo ir a visitar a mi familiar, que tengo un familiar en el cementerio. Puedes hacerlo cualquier rato, irle a pintarla esa, pero no justamente el día. Tienes un año para darte una vueltita por ahí, sacarle los montes y todo. Porque ahí no está tu familiar, solo están los restos. Tu familiar está donde Dios la puso. En Eclesiastés dice que el cuerpo va al polvo de donde fue tomado. Y el alma va a Dios, porque de Él es. Ahora Dios decide dónde lo pone. Amén. Ponle gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso dice en Efesios capítulo 5, versos 6 al 8, nadie os engañe. Mira, hay mucho engaño, espíritu engañador y doctrina de demonio. Tenemos que estar con cuidado y saber y enseñar a nuestros hijos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sobre quién viene la ira de Dios? Sobre los hijos de desobediencia, aquellos que son desobedientes. Mira, a Dios no le gusta la desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Vosotros sois la luz del mundo. Nadie que prende un candelero lo mete debajo de la cama, sino lo pone en lo alto para que alumbre toda la habitación. Si eres luz, no ocultes tu luz. Resplandece en todo lugar donde vayas. Ponga a Dios delante en todo lo que hagas. Glorifica a Dios con todo lo que haces. Teme a Dios en todo lo que haces. Porque si no, lamentablemente, el fin no va a ser el que deseas. El fin no va a ser el que deseas. No debemos seguir la corriente de este mundo. ¿Qué siempre decimos en Romanos capítulo 12, verso 2? No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que te contamines con el mundo. No. La voluntad de Dios es que te contamines. No. Es que cada día te vayas renovando y ese temor de Dios esté en tu corazón y te acompañe donde tú vayas. Donde tú vayas. Donde vayas, sabe que Dios se te está viendo. Y ese es lo bueno y no lo malo. ¿Cuál es la gloria de Dios? Gloria a Dios. Dice Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando tú te dejas guiar por la corriente de este mundo, comienzas a ¿qué cosa? A estar con el diablo, lamentablemente. Porque dice claramente, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, gloria al Señor.
debemos no conformarnos a este siglo. Amén. Mira, Dios en los tiempos antes, Él dijo claramente, ni encantadores, ni adivinos, ni magos, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Dice Deuteronomio capítulo 18, versos 11 y 12. Mira, ni encantador, ni adivino. Ay, me voy a hacer que me lea la carta, porque quiero ver quién se me cogió algo que se me perdió y no lo encuentro. O que me diga dónde está. O quiero saber si mi esposo me está poniendo los cachos. Dios prohíbe esas cosas. Y en estos tiempos, mucha gente está seducida por la televisión, porque el diablo utiliza la televisión para decir que no es malo participar en esas cosas, cuando la Biblia te dice claramente que no debes participar en eso de las tinieblas, porque aún es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto. Debe de ser luz y no tiniebla. Debemos saber como cristianos las cosas que a Dios le agradan y las que no le agradan. Y debemos instruir a nuestros hijos. Y no temer al hombre, porque nada nos puede hacer. Dijo Jesús, no temas a aquel que puede matar tu cuerpo, porque tu alma nada puede. Mas teme a aquel que puede muerto el cuerpo, puede echar tu alma al infierno. Entonces tienes que temer a Dios. Temer a Dios. Y hacer las cosas que glorifiquen a Dios. En todo. No solo vienes a glorificar aquí en la iglesia a Dios. Desde que te levantas tienes que glorificar a Dios. Con tu actuar, con tu accionar, con tu diario vivir. Cómo te comportas, cómo vives, con tu testimonio. Un testimonio, porque somos el libro abierto. El mundo nos ve a nosotros. Y nosotros tenemos que reflejar a Jesús. Cada vez que nos vean, tienen que ver a Jesús. No otra cosa. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Y saber que a Dios no le agradan esas prácticas. No le agradan esas prácticas, no hagamos. Reprendámoslas hoy. Amén. Amén. Gloria al Señor. Fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Aleluya. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Dios tiene que habitar y andar siempre en medio de nosotros. Pero para ello tenemos que ser su pueblo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre celestial, Padre eterno, bendito Dios de Israel. Mi alma te alaba, te bendice, te glorifica, te exalta, porque tú eres digno de tu alabanza y gloria y honra. En el nombre de Jesús, en esta noche te doy gracias. Y te pido, Dios, Padre, Dios amado, que siempre nos ayude y nos fortalezcas. Que, Señor eterno, nosotros hemos desechado el mundo, Señor amado, para bien de nuestra alma, para ganar la vida eterna. Porque sabemos, Señor eterno, que tu palabra dice que aquel que ama al mundo se constituye en tu enemigo. Entonces, Dios mío santo, nosotros queremos siempre ser tus hijos. Siempre, Señor eterno, hacer las cosas que te agradan. Ayúdanos, Padre celestial, fortalécenos, guárdanos en todo momento. Dios mío santo, y te pido, Padre celestial, que siempre nos mantengas alerta, Señor eterno, para no conformarnos a este siglo, para estar renovando siempre nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, nuestra mente, Dios mío santo, para saber cuál es la buena voluntad tuya, agradable y perfecta. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.